Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues como hemos venido anunciando, esta semana corresponde que protagonice los perfiles valdepeñeros un valdepeñero, un eminente médico de Valdepeñas que ejerce su profesión en Ciudad Real. ¿Quién es? Pues Fernando Lozano Ruiz Poveda, doctor en medicina y cirugía, y le agradecemos mucho que se haya, bueno, pues hecho un pequeño receso en su trabajo, muy laborioso, muy constante, y que se haya sumado a esta amplia ya sección de perfiles valdepeñeros. Así que, por tanto, Fernando, muchas gracias y bienvenido a tu casa. Gracias a vosotros. Yo solo te voy a corregir de la presentación, lo de eminente, que eminencia, afortunadamente, creo que poca. Bueno, pues lo dejamos en ilustre, valdepeñero. Bueno, venga, lo cogemos así. Naces en Valdepeñas, Fernando, en 1968. Sí, correcto. Por aquel entonces, como tantos otros, muchos han pasado por los perfiles y muchas en el Sanatorio del Pilar. Correcto, sí, que era... la familia, ¿dónde vivía la familia? Me refiero al núcleo familiar. Mis padres vivieron al poco tiempo de casarse, vivieron mucho tiempo en la Feria del Vino, que estuvieron allí... Sí, allí es que cuando hicieron eso, ¿verdad, Fernando? Te contarían esas construcciones, esos bloques. Correcto. Maestros y médicos prácticamente ocuparon todo. Ocuparon aquellas viviendas nuevas por entonces, ¿no? Luego ya por comodidad de los colegios y tal, estuvieron durante unos cuantos años viviendo en la calle Escuelas de toda la vida, muy cerca del ayuntamiento, del antiguo Cortés y Merlo, y luego ya pues un poco más tarde, cuando ya tenía yo 4 o 5 añitos o por ahí, pues ya decidieron comprar una vivienda en propiedad y se mudaron a la que sigue siendo la casa actual de la familia, ahí enfrente de la UNED, allí donde el Melodis, que en la calle 6 de junio. Claro, yo es la única que he conocido, prácticamente, no tengo recuerdos de las anteriores. ¿Cuántos hermanos sois? Tienes 3 hermanas, ¿no? Exactamente, 3 hermanas mayores que yo, también afortunadamente. ¿Viven aquí cuántas? Pues vives una solo aquí, que es un poco también la que hace de más cuidadora de mi madre, y las otras 2 viven pues entre Madrid y Valdepeñas, han jubilado recientemente y tienen la suerte de poder elegir si van, si vienen, pero bueno, con mucho contacto en Valdepeñas. ¿Alguna de ellas, Fernando, se declinó por la sanidad o por la enseñanza? Pues realmente no, mi hermana pequeña sí que hizo geografía e historia, pero luego se metió un poco en el mundo de los ayuntamientos, geografía e historia como mi madre, ¿no? Pero en la enseñanza no tuvimos nadie, y bueno, yo creo que yo hice medicina porque mi padre se empeñó en que no hiciera medicina. Le tocó una época difícil en los años 80 en las que los médicos lo pasaron un poco regular y todo su objetivo era que no estudiara medicina, probablemente por empeñarse en que no la hiciera, pues es por lo que la hizo. Si me hubiera dicho, hijo mío, ese médico, pues a lo mejor la llevaba a la contraria y había sido otra cosa, pero bueno, yo le veía a él como un buen profesional y siempre fue un ejemplo para mí en ese sentido. Tu padre médico, Fernando Lozano Gómez, que llega a Valdepeñas joven cuando terminó la carrera, más o menos. Sí, efectivamente, al poquito tiempo. Fue su segundo destino. Él estuvo en algún pueblecito pequeño, él era zamorano, se formó en Salamanca y luego tuvo algún destino por allí cerca, en un pueblecito pequeño, pero luego ya sacó enseguida sus oposiciones y se vino para La Mancha, ¿no? Se vino para Valdepeñas. Yo creo que para él fue un acierto en su vida. Como anécdota, las 2 posibilidades finales que descartó, porque tenía buena nota y podía elegir plaza, eran Valdepeñas y Marbella.
y él fue a ver Marbella y dijo, primero fue por allí, ¿no? Esto es un pueblo de pescadores, a mí me gusta Muy pequeño. me voy a Valdepeñas, que tiene mucha más vida, que siempre... Y más nombre, a lo mejor, entonces. Sí, claro, tenía. claro, absolutamente, ¿no? Luego siempre, a veces nos reíamos de él y decíamos, joder, qué poco ojo tuviste con lo de Marbella y tal, y bueno, decía, bueno, pues si hubiera ido a Marbella no habéis nacido, así que no os quejéis. No os quejéis, Nada, no os luego quejéis. tuvo una vida personal y profesional, yo creo que estupenda aquí. ¿Él se jubiló ya aquí en el hospital? Sí, efectivamente. Bueno, él nunca ejerció en el hospital como tal, aunque sí que estaba el centro de salud allí, pero no ejerció en la medicina hospitalaria, sino ejerció en la medicina de ambulatorio, fue médico de cabecera. Todavía me siguen llegando muchos pacientes a los cateterismos o a la consulta diciéndome, pues su padre era mi médico de cabecera, ¿no? Que estuvo, claro, cerca de 30 o 40 años aquí trabajando y, bueno, pues media localidad pasó por sus manos y, bueno, no es porque fuera mi parte padre, de la siempre, comarca. siempre con muy buen recuerdo de, Sí, es de él. verdad, sí, es verdad. Bueno, y conoce a tu madre, a Vicenta Ruiz Poveda Ruiz Bailón, profesora de historia, como has dicho, geografía e historia, la conoce aquí en Valdepeñas cuando Correcto. ella se viene de joven. Eso es, igual, saca su sus destino. oposiciones y bueno, y se viene a Valdepeñas y a través de un amigo común, pues los presentaron y bueno, ahí vienen 4 hijos y 7 nietos, creo recordar. Ahí vino un poco el tal. Mi madre, bueno, sí que ella hizo la carrera en Madrid, porque no había, pillaron años un poco difíciles, eran años de posguerra y bueno, no era frecuente que se hicieran carreras universitarias y menos las mujeres, pero bueno, en eso mi abuelo fue siempre les ofreció La posibilidad. esa, siempre a todos los hermanos y a las hermanas siempre les ofreció la posibilidad de estudiar y de hecho pues dos de ellas estudiaron una carrera. O sea, su hermana y Vicenta estudiaron carrera. Correcto, eso es. En aquella época, como bien dices tú, Sí, sí, Fernando, no era habitual nada, la mujer nada, verla en la Complutense, por decir una universidad. Claro. Pues no era Mi habitual. tía que hizo farmacia, pues prácticamente, en fin, había 5 chicas en la clase y los otros 150, 200 eran chicos, era muy poco habitual. Tu madre, que afortunadamente la tenemos entre nosotros, también larga trayectoria, no sé si yo la conocí en el Instituto Bernardo Balbuena, Correcto, Fernando, sí, allí pero no ejerció. sé si ahí ejercido toda su profesión. Prácticamente toda, solo tuvo que, cuando se presentó a la cátedra de catedrática de instituto, pues tuvo que moverse, creo recordar que fue durante 2 años solo, al Hospital de Portollano para tomar posesión de la cátedra y luego enseguida se pudo volver otra vez, pero bueno, el 95% de su vida laboral la pudo llevar en Valdepeñas, con lo cual también pues hay pues 30 o 40 generaciones de valdepeñeros que han pasado por sus manos, porque como todos íbamos al mismo instituto, pues siempre pasábamos por porque ahí. entre otras cosas, o estaba maestría o estaba el Bernardo de Balbuena. Exactamente, sí, No había... creo recordar que fue en la reunión del año pasado, pues ya claro, con tantos años ya solo está ella, ya había muerto desgraciadamente doña Inés, que también era otra institución. Hombre, y ya tanto. con esa edad sus amigas pues ya desgraciadamente han fallecido todas y con esa edad pues fue la única que pudo acudir al 75 aniversario, que es lo que se celebró del Bernardo de Balbuena. Bueno, y siempre que la llaman ella, bueno, si está si bien, puede, acude, sí, adelante. tiene... ¿Y a ti te dio clase, Fernando? Me dio clase. ¿Y cómo se conlleva eso? Sí. Bueno, pues yo no, cuando me decían, oye, ¿tú cómo la llamabas? Digo, yo no la llamaba, yo no preguntaba en clase, yo allí callado iba a mis clases. Tengo buen recuerdo de sus clases y no lo digo yo, también lo decían compañeros míos, que no se limitaba pues a leer un libro o a tal, sino que bueno, daba clases un poco más así, casi más tipo universitario, en la que decía, pues este es vuestro libro de texto y os voy a explicar este tema, pero sois vosotros los que luego los tenéis que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido a la gente le gustaba y sí que es verdad que conozco 4, 5, 6 personas, que son algunos restaurador, otro profesor de historia, otro catedrático de historia, que dijeron, a mí me influyó mucho tu madre a la hora de estudiar la carrera que hice, porque bueno, debía ser buena profesora, ¿no? Yo lo digo subjetivamente, pero creo que sí, debía despertar el gusanillo en algunas personas. Y aunque ahora hablaremos de tu paso por Salesiana y Jesús Baeza, pero como ya hemos entroncado con Bernardo Balbuena, Fernando, ¿quién había por allí entonces? ¿Quién estaba ahí? ¿Director, directora? Pues mira, recuerdo, sobre todo yo creo que casi los 4 años estuvo Marceliano Carpio. Exactamente, que era Salmantino, efectivamente, como mi padre, con lo cual tenía muy buena relación con mi padre, con Marce. Yo también conocía a los hijos, estaba don José Castillo en la secretaría, pues otra institución, y bueno, profesores los tuve excelentes, la verdad, tengo buen recuerdo de ellos, algunos 30 años después han pasado por mis manos y lo han agradecido que fuera yo el que les trataba, pero la verdad es que la época del instituto yo creo que es maravillosa. Yo creo que lo que era el Bernardo Balbuena en Valdepeñas era una institución en todos los sentidos, ¿no? De libertad, de
todos, claro, estábamos todos allí, como decías tú, solo había un instituto con muchos coos, mucho tal, pero entonces conocías a los de los 3 años anteriores, a los 3 años posteriores, conocías absolutamente a todo el mundo, y con un ambiente yo creo que era muy sano, ¿no? Que era, bueno, pues de estudio, se aprendían muchas otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, era una época, yo estudié en el año hasta el año 80 y pocos, ¿no? Estaba un poco la democracia todavía recién parida, y yo creo que ese cambio sí que se respiraba en el ambiente, ¿no? Creo que era siempre, yo creo que ha sido un instituto muy innovador en muchos sentidos, ¿no? Hace precisamente cuando hasta el propio edificio. Sí, claro, efectivamente, que sabes, efectivamente, sí, que es una maravilla. Sí. Precisamente cuando fuimos en lo del 75 aniversario me llamó la atención que tienen un aula de meditación, y mi mujer le gusta mucho la meditación, dice, bueno, qué avanzados están aquí, porque no es normal en un instituto ver un aula de meditación. O sea, eso es que ha habido alguien, pues como siempre, ¿no? Que ha tenido ese gusanillo de hacer cosas innovadoras, delante, sí, y que efectivamente, que seguro que a los chavales, pues en la época de exámenes y de tal, les viene fenomenal. Y has comentado, Fernando, aparte de tu madre, don José Castillo, toda una institución, como has dicho, que estaba en la Secretaría, Marceliano, director. ¿Alguno más que recuerdes? A muchos, lo que pasa es que no me quiero olvidar de ninguno, pues fue Herminio Ureña, que fue mi profesor de matemáticas, ¿no? Que era también muy evolucionado para su época, nos ponían los sábados a hacer exámenes de 5 o 6 horas, que nos volvíamos locos, íbamos los sábados, decían, pero bueno, que este tío está loco, que nos lleva allí los sábados a hacer exámenes. Pedro Morales fue un excelente profesor de matemáticas, Lolia Anaya, compañera de mi madre, mi prima Gloria Galán, Agustín, es que tuve la suerte de que la mayoría eran muy buenos, yo creo que eran gente francamente brillante, ¿eh? No sé si ahora la educación tendrá ese mismo nivel, pero te hacían el estudiar muy sencillo, era agradable el ir allí todos los días, y luego como te das tu paseo de media hora para ir y tu media hora para volver, pues siempre viví los 4 años de instituto con muchísimo cariño. ¿Tienes buenos recuerdos? Muchos, muy buenos. Yo creo que además, fíjate que luego a lo largo de la vida, no sé si era Gregorio Marañón el que decía que los grandes amigos de la vida se hacen en el bachillerato, ¿no? Porque es cuando estás en la adolescencia y pasas de la niñez a ser un adulto, y los vínculos que yo conservo con el pueblo y con Valdepeñas, es que tengo todos mis mejores amigos están aquí, luego en la carrera hace y son de ellos, ¿no? Proceden del Bernardo Balbuena. Sí, bueno, y si no del Bernardo Balbuena, de un poco del círculo de alrededor, alguno a lo mejor no estudió o estudió maestría, pero era amigo de tal, y ese círculo de amigos seguimos manteniendo la relación, pues desde hace, algunos de ellos desde los 4 años, que ya yo digo, tenemos que celebrar las bodas de platino casi, pero los del instituto, pues muchos, y muy buenos, vamos, mis mejores amigos sin lugar a dudas. Además mantenemos la costumbre de reunirnos 2 o 3 veces al año en diferentes épocas, en los que casi es obligatorio, y vienen de Barcelona, de Galicia, de Madrid, de Málaga, o sea que hemos la mayoría valdepeñeros. Un 50%, un 50%, otro 50% pues por diferentes circunstancias de su trabajo, su matrimonio, pues han estado fuera, pero siguen, es verdad que no hay ninguno que se haya desligado a decir no vuelvo por allí, todos con mucho vínculo con el pueblo. Tus estudios, Fernando, de preescolar los realizas, quizá por cercanía de donde vivíais, en calle Escuela, en el colegio de las Salesianas. Exactamente. Yo creo que más que nada era lo más sencillo, porque mis hermanas iban a las Salesianas. Entonces todas me cogían de la mano y vale, pues para adentro, que eran los parvulitos, que llamaban maternales y parvulitos, que los recordaba. Sí, más bien ya en tu época se llaman maternales, pero antes siempre ha sido parvulitos. Sí. Pues había 2 años, ¿no? Un año menos que ahora, porque yo creo que son 3 de preescolar, por entonces eran 2, y bueno, pues para mi madre también supuso una liberación que yo fuera al cole, y ella pudo volver a retomar su trabajo. Claro, antes decías, ¿ha estado siempre trabajando? Claro, yo creo que fueron 8 o 9 años en los que tenía ya los 4 hijos dando vueltas, y estuvo algunos años en excedencia. Lógico. Pero en cuanto ya yo fui al colegio, pues ella aprovechó para reincorporarse a la docencia, que es verdad que siempre le gustó. Y por las Salesianas, ¿qué tal? Aunque lógicamente eras muy pequeño. Muy poco recuerdo, solo recuerdo las 2 monjitas que me veían, que son Carmelita y son Rosario, pero recuerdo poco más, era muy chiquitillo, recuerdo pequeño. Las salidas al patio, y bueno, pues igual, una época sin preocupaciones y viviendo muy bien, fenomenal. Allí al abrigo de tus hermanas. Efectivamente. Y cuando llegabas a tu casa con tus padres y ya está. Bueno, luego decides ya, el siguiente paso es ir al entonces denominado Colegio Nacional Jesús Baeza.
Bueno, en realidad fue una decisión fija, porque por entonces las salesianas no tenían escolarización, era solo un colegio de niñas, entonces no era un colegio mixto, como ahora son el 100%, ¿no? Entonces no había más remedio que irse a un colegio público, y bueno, yo no sé si en eso mis padres eran igual de pragmáticos que yo, dijeron pues el que más cerca esté, y en este caso era Jesús Baeza, del cual sí que claro, ya ahí estuve 8 años, y con muy buenos recuerdos más frescos, ¿no? Sí. ¿Quién había por allí? Pues en primero nos dio don José Pérez, ¿de acuerdo? El segundo era don Pedro, que era tío segundo mío, Pedro Romero, doña Mari Carmen, don Elías, hasta tercero o cuarto Elías Lacabe, sí. En quinto estaba don Juan José, don Juan Sánchez, don Juan José... ¿Maroto? No. Espera, era escritor y tiene algún banquito en la calle, en la escuela, era de... Malagón, efectivamente. Golderos, correcto. Tiene algún banquito, escribía muy bien. Sí. Y doña Pilar, desgraciadamente muchos de ellos pues han fallecido. Pero bueno, siempre tuve muy buena relación con ellos. Especialmente recuerdo a don Juan José, que era pues esos profesores que lo contaba muy bien, el tema de la historia, ¿no? Y luego, aunque no me dediqué a ello, pero es verdad que tengo otro amigo, Paco Pérez, que también trabaja aquí en Valdepeñas, que se ha dedicado a escribir libros de historia, y yo creo que fue el que nos metió el gusanillo. Era muy brillante a la hora de contar historias y de meternos la historia en el colegio, era una persona muy especial. ¿Y ha cambiado mucho el colegio de cuando estabas tú? Si te refieres físicamente, ahora como está Jesús Baeza, yo creo que no, la estructura se mantiene muy parecida. Me da pena que ahora los colegios, pues fíjate cómo cambian las cosas, en vez de ser más abiertos, lo que son es más cerrados, y les ponen vallas, pues entiendo, para que no puedan pasar la gente y tal, siempre lo veo así como una valla, efectivamente, ¿no? Eso es, sí, me da siempre una penilla cuando veías la valla. Me acuerdo que nosotros nos saltábamos la valla cuando acababa, para no dar la vuelta entera, pues nos subíamos a la valla y nos saltábamos para ganar 5 minutos para irnos a la casa. Yo creo que el colegio sigue estando, creo recordar que debe ser de los años 60 o 70. Sí, cuando se construyeron prácticamente Jesús Castillo, Jesús Baeza, Luis Palacio, Lorenzo Medina. Correcto. Allí, según consta en tu historial de tu paso por el Colegio Nacional Jesús Baeza, pues tuviste ya unas muy buenas notas, con sobresaliente terminaste. Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que teníamos poco mérito. Yo creo que en mi casa el estudiar es que ahí... Era yo como el comer. Sí, claro, es que yo admiraba mucho a mis compañeros que no tenían esa suerte de tener los medios en casa y la costumbre, y tus padres habían estudiado y tu madre había estudiado, que tampoco era lo normal. No era normal. Y en casa pues veías muchos libros y me veías a mi padre siempre leyendo, a mi madre leyendo. Entonces es que no hicimos nada extraordinario, hicimos lo que había que hacer. No continuar. Sí, efectivamente, me parecía que tenía mucho más méritos algunos compañeros míos que de la nada, ¿no? Porque en su casa pues a lo mejor su madre a veces pues leía a duras penas, el padre tenía un trabajo muy manual, y en cambio fueron buenos estudiantes, algunos muy brillantes y algunos dirigiendo empresas aquí en Valdepeñas. Y esa gente sí que me parecía con mucho mérito, ¿no? El tener buenas notas, yo creo que, imagino que algo también debe influir a la genética, que mi padre y mi madre yo creo que eran personas inteligentes, y nunca lo he considerado como lo he considerado como una suerte, ¿no? Decir, bueno, pues fíjate dónde he caído, y bueno, pues era lo que había que hacer. Mis hermanas todas estudiaban, todas estudiaron, eran buenas estudiantes, y bueno, pues ya está todo el mundo estudiando en tu casa, y dices, pues ¿qué voy a hacer? Claro. Eso no quitaba con que, es verdad que recuerdo las tardes siempre muy agradables, que nos íbamos con amigos que vivían al lado, y nos íbamos allí, pues eso, lo típico, te va a tomar el pan con chocolate, el pan con tulipán, y te mandaban allí a los antiguos sindicatos, que ahora lo está muy nuevo, sí, el edificio, han renovado. Pues ahí en las escaleras, ahí echábamos las tardes. ¿Ahí venís a jugar? Ahí veníamos a jugar. O sea, ¿no ibais a la Plaza Balbuena o a la Plaza España? No, porque nos pillaba muy cerquita. Entonces, bueno, pues como tampoco teníamos mucho tiempo, si ya era un día más que hubiera más cosas, pues sí que nos íbamos, recuerdo mucho, nos íbamos a la era del Parchín, que estaba allí como en las afueras, y ahí nos íbamos a jugar al fútbol o hacia tal, pero ya tenía que ser una tarde un poco más amplia. ¿Te refieres, más o menos? Sí, por esa zona, exactamente, esa zona, que era de eras, que seguían utilizando, que a veces no podías usarla porque estaban allí todavía trillando. Sí. Y ahí sí que cuando ya íbamos a hacer más deporte o otras cosas, sí que íbamos mucho por allí. Pero bueno, la plazoleta era un poco más de sábados y domingos, ¿no? Ya salía, ya te ponía tu madre el jersey arregladito, te ibas a comprar las chuches y te ibas allá a la plazoleta a darte tu paseillo. Bueno, Fernando, hemos convenido ya tu paso por el Instituto de Bachillerato Bernardo de Balbuena, que también estuviste en matrícula de honor, y siguiendo los pasos de tu padre, te vas a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Lo de la medicina, porque ahí tuviste algún debate
interno o tu madre arrimaba el ascua a su sardina de yo creo que en eso fueron muy respetuosos. Yo no recuerdo, yo creo que también lo viví como una cosa natural, ¿no? Es verdad que mi padre sí que en el último año me insistía mucho: Fernando, piénsatelo, la situación de los médicos ha cambiado mucho. Los médicos pasaron en muy pocos años por diferentes circunstancias de la transición, ¿no? De ser pues personas más edad. Hubo unos años que en fin, pues ya sabes cómo somos los españoles, ¿no? Con esto del péndulo, y de pronto pues mi padre vivió algunas cosas en el centro de salud que le llamaban mucho la atención, ¿no? Es decir, pues cómo habían pasado de ser tal, a lo mejor estaban demasiado bien considerados, pero pasaron al contrario, ¿no? Y él sí que se despidió de la profesión un poco, en ese sentido, un poco amargado, entre comillas, ¿no? No amargado porque siempre se lo tomaba todo bien, pero es verdad que me decía: piénsatelo, porque bueno, la medicina ha cambiado y, sí, no es lo que ya era. No es lo que era. Pero quitando eso, pues una vez que le dije: papá, mira, pues que sí, que bueno, hasta que no tenías la nota de la selectividad, pues tampoco podías saber, tú podías decir misa, pero si no, la nota de la selectividad no era buena, pues no tocaba. Y ya cuando tuve la nota de la selectividad sí que, bueno, pues ya vi que podía entrar, podía elegir. Por entonces no había medicina en Castilla-La Mancha, claro. Para nosotros también es un orgullo tener ahora la facultad aquí en Ciudad Real, y bueno, pues por cercanía y porque estaban allí mis hermanas estudiando, pues elegí Madrid, ¿no? ¿Te fuiste para Madrid? Sí. ¿Con cuántos años? Pues con 17 cumplidos, 18 que cumplía, los cumplo en octubre, pues nada, fue llegar y cumplir los 18, un pollito allí, en Madrid. ¿Y allí qué tal? ¿Te acoplas bien? La verdad es que mis recuerdos de Madrid, siempre digo lo mismo, también son muy buenos. Yo creo que debería ser una asignatura obligatoria. ¿Pasar por Madrid? Sí, hay gente que le tiene mucho respeto, a veces miedo, hay gente manía, pero yo creo que unos años en Madrid, especialmente en tu juventud, te dan un caché, ya no, sí, porque creo que realmente luego, mis amigos más o menos la mitad estudiaron en Madrid, la otra mitad de los que estudiaron, hubo una tercera parte que se quedaron aquí trabajando, pero muchos a Madrid y una tercera parte a Granada, más o menos. Sí, Granada es que vivero. Claro, efectivamente, pero es verdad que, estudiantes. Como digo yo, Madrid te da, en fin, te da otro título, entonces el aprender a coger el metro, a moverte, si ya cuando llevas un coche, ya cuando eres un poco más mayor, moverte por más, si ya te sabes mover por Madrid en coche, ya te puedes ir a Londres, te puedes ir a Estados Unidos, efectivamente, ya tal. Entonces yo creo que te da otro tipo de formación, te da, aparte obviamente de la universitaria, que tienes que ir a tus clases y sacar tu carrera, pero te ayuda, la generación de ahora es muy valiente en eso, sí, yo creo, eso ¿no? Sí, y los ves a mis sobrinos, uno en Shanghái, otro no sé dónde, otro en tal, otros sobrinos segundos que tengo repartidos, pero antes no era así, antes, en fin, muchas veces no te movías de 100 kilómetros a la redonda de tu casa, ¿no? Y mucha gente salía afuera porque iba a hacer servicio militar. Efectivamente, ¿no? Que a veces hasta venía bien. Algunos le venía bien. Sí, la mayoría de las veces. Pues esto igual. Esto de irse a Madrid era pues un máster de ciudad grande, y luego, pues una vez que estabas allí, pues no te daba miedo ir a ningún sitio a vivir. Yo estuve trabajando un poco más adelante, 3 meses en Chicago, en Estados Unidos, y bueno, pues una ciudad del mismo tamaño que Madrid. Y bueno, pues aparte de la barrera del idioma, cuando te sabes manejar en una ciudad tan cosmopolita como Madrid, te manejas en todas partes, ¿no? Y luego pues el bullicio que tiene, ¿no? Hasta los cines, es una... Luego, probablemente, con el paso del tiempo te vas dando cuenta, bueno, sobre todo cuando tienes los hijos y ya te apetece una vida más tranquila, ahí empieza a restar ya todo ese bullicio, las distancias, los atajos, 1 hora en el metro, 1 hora en no sé qué, pues ya dices, espera, que prefiero ya... Entonces, Fernando, ¿ir a Madrid te agudiza el ingenio o qué? Sí, sobre todo tan joven... Sí. Y te tienes que valer por ti mismo. Yo creo que sí. Y además pasas un poco de un instituto muy familiar, como era Bernardo Balbuena, que nos conocíamos todos, a pasar a la Complutense, que estábamos matriculados 500 en primero. O sea, el aula magna era como el Bernabéu. O sea, el día que llegabas tarde, te sentabas ahí el último, veías ahí un señor en la pizarra así con una tiza y dirás, será el profesor, digo yo. Porque imagínate un aula de 500 personas, lo que podías aprender. Entonces, claro, llegas al más completo anonimato, dejar de ser el hijo de tal para decir, pues aquí no te conoce ni el tato, ¿no? Y aquí es la ley del más fuerte, y a estudiar a tal, a cual, recuerdo las escabechinas en primero y segundo de carrera, que eran famosas en medicina, pues asignaturas de 500 matriculados, 15 aprobados en junio, ¿no? Y ojo, y eran gente que se supone, como digo yo, como de mis alumnos de la facultad, ¿no? Que ya vienen con 13 de selectividad, con 13, con 2, o sea, que no son gente, estudiantes regulares, son gente ya muy brillante, y a pesar de eso había competiciones entre los catedráticos de a ver quién sumaba más. Había 2 cátedras, una cada año, o sea, el que no te pillaban en primero te pillaban en segundo, y yo estoy seguro de que a veces competían por decir, a ver, este se cargaba tanto, el año que viene voy a cargar yo 10 más. Sí, era dura, la recuerdo como una carrera había dura. Allí como una especie de récord, ¿no? Sí,
un edificio muy bonito, muy antiguo, la verdad es que es igual, siempre me ha tocado estar en edificios antiguos, pero bueno, igual le tengo mucho cariño, siempre que paso por allí. Tuve la mala suerte de que me tocaba por las mañanas en el autobús, allá a las 7 de la mañana, pasando frío, y justo el día que acabé en la Complutense, abrieron la boca de metro debajo de mi casa que me dejaban en la puerta de la Complutense. Pero fue ya cuando acabaste. Justo el día que acabé, vamos, en esa semana que estábamos acabando los exámenes finales, me abrieron el metro que nunca... A propósito no hubiera salido igual. Sí, pero bueno, igual, lo recuerdo, vivía en la zona de Moncloa, que siempre es una zona muy alegre, muy universitaria, no deja de ser un pueblo, en cuanto te sales de la calle Princesa, ves una vida de pueblo, por cierto, lleno de manchegos por todos lados, ¿no? Muchísima gente de La Mancha, ¿no? Y bueno, pues un ambiente, yo creo que Madrid en ese sentido es una ciudad muy acogedora, no he vivido en ninguna otra gran ciudad mucho tiempo, pero en Madrid te sientes siempre de Madrid, es que como todo el mundo de fuera, ¿no? Al final, como dicen, es un pueblo manchego, dicen por ahí, ¿no? Que Madrid es un pueblo manchego, exactamente, decían. ¿no? Yo me sentí siempre estupendamente. Bueno, Fernando, antes de entrar en el ámbito profesional, que lo vamos a dedicar a la segunda parte, casado con Mari Carmen, ¿no? Sí. ¿Mari Carmen es de Ciudad Real o de dónde? Bueno, es de la provincia de Ciudad Real y ya es de Fuente el Fresno, un pueblecito que está justo en la esquinita ya pegado a Toledo. El límite provincial con Toledo está muy cerquita ya, cerca de Montes de Toledo. ¿Y fruto del matrimonio? Tenemos dos hijos ya, precisamente uno que ha vuelto a Madrid, que está haciendo ahora allí tercero de carrera, y bueno, ahí yo sí que le empujé porque estuvo viendo otras posibilidades y le dije, hay la estación de ingeniería que la hay en Ciudad Real también, pero es verdad que él quería una rama especial, la quería hacer en Madrid, no había en Ciudad Real, y yo le empujé porque igual pienso que les viene bien salir de las alas de su madre y menos de su padre, pero yo creo que siempre está bien, ¿no? Bueno, es que es una parte, como te decía, igual de importante que tu formación profesional, es el aprender en la vida, pues a cocinarte, a limpiarte el piso, porque si te das cuenta que si no limpias el baño en una semana, pues ya que te come la roña, que no va a venir nadie a limpiártelo. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues otra parte de convivencia con otras personas que vives en el piso, y yo creo que eso también es importante. Hablando de eso, siempre recuerdo la red que teníamos de gente que estábamos estudiando en Madrid y que hacíamos unos fiestorros impresionantes de Valdepeñeros, recuerdo mucho. ¿Y dónde? Pues cada uno donde vivía, pero por ejemplo recuerdo un piso enorme por Legazpi, que era enorme, y estaban ahí, precisamente estaba Paco Pérez, Juan Rosillo, Pedro del Olmo, compañeros del cole, que cuando se fueron allí a vivir decían, oye, que el fin de semana fiesta en mi casa, que eso era un desmadre absoluto. Recuerdo esas reuniones con muchísimo cariño. Propio de la edad. Sí, ¿no? Efectivamente. Propio de la edad. ¿Y tu hija? Mi hija está todavía con nosotros en Ciudad Real y bueno, pues acabando la ESO este año. Pero bueno, todavía le queda tiempo. Igual, no la queremos forzar. Ahora mismo ya... ¿Y ha apuntado ella... ¿Tu mujer mi mujer es abogada, mi mujer es nada que ver con el gremio. Ella ha estado muchos años, porque le gustan mucho los animales y monta caballo, ha estado muchos años pensando en veterinaria, y yo siempre le he dicho, a mí me gusta más medicina, pero no le he querido nunca decir nada. Y el otro día, precisamente, que tuvimos un problemilla que acabamos en el hospital con ella, una cosa fuertemente leve, pues se quedó muy, muy impresionada de la atención que tuvo, de todo, del celador, de rayos, de tal, los compañeros. Dijo, papá, que no sé si a lo mejor hago medicina, porque me ha gustado mucho cómo me han tratado y tal. Digo, pues ya sabes, ahí tienes campo. Sin forzarla. Yo que cuanto más intentas que no hagan algo, pues más a favor. No, y más que luego no estén a gusto, y porque por hacerte caso a ti y tal, mejor es efectivamente, afortunadamente, imagino que hace 40 años o 30 años que tenías 5 o 6 hijos y querías darle estudios, pues decía, chico, o estudias aquí en Ciudad Real o no te puedo pagar, no puedes pagar 5 carreras, 6 carreras, pero en fin, hoy en día, como no tenemos 2 o 3 hijos y con suerte, pues a veces pues por lo menos que elijan, ¿no? Yo creo que eso es una... ¿Y tu mujer ejerce allí, Mari Carmen, en Ciudad Real? Mi mujer es la asesora legal del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, entonces tiene ahora, después de la pandemia, pues casi todo es teletrabajo, tiene que ir a Toledo con mucha frecuencia, que es donde está la sede del Colegio de Arquitectos, pero afortunadamente pues también lo puede compaginar, porque le permite organizarse y sacar sus 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde. Son mucho jaleo, muy jaleosos los del Colegio de Arquitectos, tienen muchos follones siempre y tal, pero bien, le gusta, es un tema que le gusta. Oye, Fernando, defensor a ultranza, ya lo dijimos cuando en 2021 protagonizaste el reencuentro
del Valdepeñero, que en este caso a ti no te pega mucho lo de ausente, porque estás más bien presente. Sí. Defensor a ultranza de Valdepeñas, ¿no? Sí, ¿Eso por siempre he qué? sido. Bueno, Porque es tu tierra. Exactamente. Es nuestra tierra. Mi mujer dice que pertenecemos al PNV, que es el Partido Nacionalista Valdepeñero. Dice, los vascos, una castaña para los valdepeñeros. Comparado con... Sí, yo creo que siempre, en fin, es algo que yo creo que no es solo mío, yo lo veo de la gente que sale fuera, es que estamos muy orgullosos de nuestro pueblo, ¿no? Es verdad que podemos estarlo, porque siempre digo lo mismo, tiene mucha vida. Cuando ves compañeros que trabajan aquí y han venido a lo mejor a hacer una sustitución de 3 meses y ya van por 10 años, dices, joder, es que se vive bien, ¿no? Del ambiente, es una ciudad segura, ofrece muchos servicios, obviamente no tenemos pues, ópera, ¿no? Pero bueno, a veces sí. Bueno, a veces sí, en el exactamente, auditorio. como digo yo, pero bueno, luego si vives en Madrid, ¿cuántas veces vas a la ópera al año, no? Entonces, exactamente. y nosotros en Ciudad Real, que lo tenemos con el AVE a 50 minutos, pues lo tenemos tal. Y bueno, yo creo que también ese vínculo, pues muy fuerte, pues con lo que es la tierra, el campo, la familia. Hemos sido siempre una familia muy unida, los Ruiz Poveda, mis tías precisamente siempre han hecho un poco de catalizador de esa unión y bueno, pues hemos hecho una red importante. Afortunadamente todavía mi madre vive, con lo cual pues tengo la obligación, entre comillas, que para mí es un placer, pues venir, la recojo, me voy por aquí, me doy una vuelta con los amigos, o sea que yo no me considero en eso una especie única, creo que todos mis amigos, los que están en Galicia, los que están en Málaga, tal, les encanta venir a su pueblo. Sí, incluso a lo mejor como están más lejanos, exacto, lo toman más a deseo. En las fiestas es obligatorio que nos juntemos todos, ahora en octubre, precisamente por mi cumpleaños, pues de los 25 o 30 de la pandilla, pues siempre nos juntamos 20 o 25, que llevamos juntándonos desde los 18 años puntualmente, a hacer una comidita en el campo. Y entonces, bueno, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Siempre, alguna vez nos han parado en alguna aduana y decir el policía nacional y decir, pero oiga, y la madre vive en Ciudad Real y el padre en Valdepeñas, digo yo, que y siempre se ríen, y dice, es que este no se quita de Valdepeñas, y tal. Alguna vez nos han echado la bronca, pero es que tienen que estar empadronados en el mismo sitio. Pero estás empadronado en Valdepeñas. Sí, nunca he estado empadronado en otro sitio, vaya. Ni los 18 años que viví en Madrid, ni tal, igual, digo, aunque sea el impuesto del coche, que se quede aquí en el pueblo. Algo es algo. Sí, es verdad. Bueno, pues Fernando Lozano Ruiz Poveda, doctor en Medicina y Cirugía. Si te parece, Fernando, hacemos un breve paréntesis y ya en la segunda parte abordamos tu primer destino, bueno, pues también tu incursión en el mundo del periodismo, tres cursos, ¿verdad? Sí, es de esas casualidades de la vida. Sí, y en fin, un poco hasta llegar a tu destino, ¿no? En el Hospital General Universitario de Ciudad Real. ¿Te parece, Fernando? Estupendo, cuando queráis. Pues nada, un breve paréntesis y de inmediato vamos a reanudar el perfil valdepeñero que esta semana está protagonizando un querido paisano y admirado, como es Fernando Lozano Ruiz Poveda, doctor en Medicina y Cirugía. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, breve paréntesis para continuar y ya completar este perfil valdepeñero que esta semana protagoniza tanto en su emisión en pantalla como en las redes sociales y luego se queda ahí para archivo para ofrecerlo en cualquier otro momento. Fernando Lozano Ruiz Poveda, doctor en Medicina y Cirugía y que, bueno, pues sigue empadronado en Valdepeñas, como acaba de decir en la primera parte, ejerce su profesión en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Primer destino, Fernando, médico interno, residente de cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Sí, efectivamente, un hospital al que recuerdo con mucho cariño, ¿no? No era mi previsión, curiosamente, de esas tortas que te da la vida de vez en cuando. Yo tenía un muy buen número en el MIR y yo preveía que con ese número iba a poder elegir el que quisiera, que básicamente una vez más, por criterios de comodidad, era el clínico de San Carlos, pues yo vivía como a 500 metros de allí, ¿no? Bueno, pues tuve la mala suerte, entre comillas, digo entre comillas, luego explicaré por qué, de que ese año la cardiología de pronto se puso de moda. Eso va a veces por épocas, ahora la derma, todo el mundo quiere hacer dermatología, que no hacen guardias, que tal. Otros años era hasta también, en fin, otras especialidades, cirugía plástica, también a veces muy demandado. Y ese año de pronto fue la explosión de la cardiología, ¿no? Entonces,
yo tenía un número 16 o 19, no recuerdo bien, y los 4 primeros cogieron Marañón clínico, y me quedé un poco despistado. Afortunadamente, como lo había previsto, dije, bueno, me habían hablado bien del Ramón y Cajal y me dijeron que era un hospital completo, y nada, la única inconveniente que tenía que me pillaba 1 hora de mi casa, el tráfico terrible de Madrid, y bueno, pues ya me tuve que te pillaba como ahora te pilla. Efectivamente. Cuando vienes a Valdepeñas. Claro, no, tardaba más. Recuerdo allí las mañanas, además era desesperante, recuerdo las mañanas ahí en el coche, en la avenida de la Ilustración, allí en el atasco metido. Pero bueno, es verdad que luego sí que la vida da muchas vueltas, y precisamente mis compañeros que se formaron en el Marañón y el Clínico de San Carlos, ellos no pudieron quedarse en su hospital cuando acabaron la residencia, y en cambio yo sí que me pude quedar, porque afortunadamente hubo una plaza justo cuando yo acababa y sí que me quedé, ¿no? Y del Ramón y Cajal pues solo puedo hablar maravillas, era un hospital grande, ¿no? Muy completo, sí, es una mole, nunca mejor dicho, muy bien dotado en ese momento, aunque quizás estaba un poco empezando en algunas especialidades su declinaje respecto a La Paz o al Marañón. Esto también es un poco cíclico, ¿no? Imagino cuando llega algún gerente nuevo con ideas consigue impulsar alguno de los grandes hospitales de Madrid, y bueno, todos son excelentes, pero bueno, siempre hay uno que parece como que va un poquito a la cabeza, ¿no? Sí, que despunta. Exactamente, pero la formación del Ramón y Cajal la verdad es que fue maravillosa, y conseguí muy buenos amigos allí, buenos compañeros, una formación completa. Curiosamente, de uno de mis mejores compañeros de Madrid lo tenemos aquí de cardiólogo en Valdepeñas, al doctor Benavides, que me llamó hace, yo creo que lleva ya aquí unos 10 años, me llamó hace unos años: oye, Fernando, él vivía en Mallorca, necesitaba volverse a la península, ¿conoces algún sitio donde pueda trabajar en el centro? Porque mi mujer se va a trasladar, y yo también, y justo se jubilaba el doctor Bartolomé. Y Don le Antonio dije, Bartolomé. exactamente, y le dije, digo, pues empieza la semana que viene, si quieres, digo, déjame que hable con el gerente, digo, porque están desesperados buscando un cardiólogo. Se vino para acá y bueno, nada, se ha adaptado a la vida de Valdepeñera estupendamente, o sea que bueno, y seguimos manteniendo mucho contacto, casi todas las navidades solemos quedar los cardiólogos que hicimos. La residencia pasa un poco como el instituto, ¿no? Todos somos jóvenes, esta es una época muy bonita de la vida, hay poca competencia, esa ventaja tiene el Ramón y Cajal, en otros hospitales la competencia era brutal, y en cambio nosotros pues más o menos cada uno iba a lo suyo y tratando de aprender y pasárselo bien, y conservamos amistades buenísimas. Y bueno, yo luego me quedé, como te decía, fui de los pocos que me pude quedar allí durante unos años, del 94 al 2005 me quedé casi 10 años como adjunto, que no era fácil porque en Madrid eran hospitales que tenían muchísimo personal, y en fin, eran épocas malas, de crisis, en las que no contrataban a nadie, de nadie. Yo me quedé con contratos muy malos de guardias, de esto que hacías una guardia, te contrataban un día, te despedían, luego a la semana te hacías otro día, curraban lo mismo, pero solo te pagaban puntualmente, era un poco desastroso. Pero bien, lo recuerdo con un cariño inmenso, y bueno, pues toda mi formación cardiológica la tengo de allí. Luego obviamente a lo largo de tu vida vas desarrollándote de otra forma, pero fueron años estupendos. Y Fernando, durante el MIR, ¿cómo se te ocurre cursar estudios simultáneos de periodismo? A ver, ¿eso cómo surge? Pues eso sí que es una... ¿Y cómo tienes tiempo una para anécdota eso? curiosa. Pues mira, me pasó una cosa. Yo soy ratón de biblioteca. Yo en mi casa no puedo estudiar ni 5 minutos. Me distraigo, me llaman, no sé qué. ¿No? Entonces siempre a mi hermana Cristina, que le debo el haber hecho la carrera, pues seguro que si yo no me hubiera presentado a esa biblioteca, yo no hubiera tenido la voluntad de estudiar muchas horas. Mi hermana Cristina me dijo, hay una biblioteca en Noviciado, que me pillaba muy cerca de mi casa, que se está fenomenal, y es verdad, es un edificio muy antiguo, techos muy altos, muy silencioso, se estudiaba maravillosamente, y ahí pasé la carrera entera. Soy 6 años, todas las tardes, pim, pues ahí de 4 a 9, pues bueno, luego me daba tiempo a ir al cine, que esa zona hay mucho ambientillo, pero era mi centro de estudios, y no estudiaba ahí a trancas y barrancas. Y entonces resulta que justo el año en el que voy a preparar el MIR, que sabes que suele ser un año entero, ahora sí, entonces no había tantas academias ni tantas cosas, no estaba tan profesionalizado, lo tenías que estudiar tú por tu cuenta, pues justo cambian las normas de la Complutense y solo puedes pasar a la biblioteca si perteneces a la Complutense. Digo, me cago en ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y digo, entonces digo, bueno, pues digo, mira, no me importa incluso pagar una matrícula y me matriculo en lo que sea, con tal de... Entonces las únicas carreras en las que me podía matricular al ser de Castilla-La Mancha eran las que no existían en Castilla-La Mancha, que eran medicina, que no podía matricularme otra vez, obviamente yo lo había hecho, óptica, que no me gustaba nada, y periodismo, que no existía en Castilla-La Mancha. Y entonces me matriculé en periodismo. Y bueno, por la casualidad de que pues ese verano me eché una novieta aquí, una chica que era de Madrid y venía aquí a ver a la familia, no sé cuántos, y ella era estudiante, empezaba primero de periodismo. Y entonces pues me iba pasando los apuntes y yo digo, bueno, pues yo voy a probar, y bueno, y probé, y la verdad es que ibas aprobando. Es verdad que claro, juegas con trampa,
porque te estás comparando ya, claro, tú has acabado una carrera universitaria ya, tienes la costumbre de estudiar, muchas horas de estudio, y estás en la misma clase que gente con 18, 19 años sí, que están recién empezando, ¿no? Entonces, pues la costumbre de estudio era muy sencilla, y bueno, pues a lo mejor sacaba mis 6 y mis 7, no iba ni a matrícula y tal, pero bueno, aprobaba la asignatura más o menos dignamente, y lo pude hacer hasta tercero de carrera. Desafortunadamente no la pude acabar, porque ya es verdad que el MIR en cuarto y quinto curso, y cardiología son 5 años, ya cobra un grado, mucho, ¿no? Sí, sí, es muy exigente, muy exigente, ya estás en quirófanos, poniendo muellecitos, haciendo cosas de marcapasos, de arritmias, las tardes te quedas casi todas trabajando, etcétera, etcétera, y al final hubo que decir, bueno, pues lo dejo ahí aparcado y ya veremos, y bueno, el aparcado sigue, no descarto cuando me jubile el volver a retomarlo, pero es verdad que también siempre es una faceta que me gustaba mucho. Bueno, el hospital de Ramón y Cajal, entonces, Fernando, vienes al Hospital General de Ciudad Real cuando se abre, cuando se inaugura, efectivamente, sí, efectivamente, pues a través de unos compañeros me enteré que abría el servicio de hemodinámica y bueno, contacté con la dirección médica por entonces, con el consejero un poco después, con el gerente, que ahora es consejero un poco después, sí, y bueno, les mostré, digo, mira, esto soy hemodinamista de Ramón y Cajal, llevo aquí 10 años, soy de Ciudad Real, y pues si vais a abrir un servicio sí que me gustaría ir por allí, y bueno, pues al final, después de X negociaciones, pues sí que me aparecí por aquí, y bueno, yo creo que para nosotros fue un acierto, que coincidió también, justo el día que me incorporaba al Hospital General de Ciudad Real, nació mi hijo, o sea que... ¿Ah, sí? Sí, justo, el 1 de julio, y entonces fue incorporarme y llamar y decir, oye, que no voy a trabajar, acabo de tener un hijo. Y dijeron, bueno, pues nada, claro, sí, él nació en La Paz, porque claro, pues estábamos trabajando allí, claro. Ramón y Cajal no tiene obstetricia, tiene pediatría, pero no tiene obstetricia, entonces era en La Paz, una amiga mía que era ginecóloga de allí, que nos atendió estupendamente. Entonces, bueno, pues ya nos trasladamos aquí con el niño, y yo creo que fue un acierto para mis hijos, para nosotros, porque... Hombre, y a la querencia. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que... Tu mujer de la provincia. Sí, y ella se sentía aquí también más arropada, en Madrid tampoco teníamos así a nadie, y con un niño pequeño pues le cambia la calidad de vida a todo el mundo a mejor, totalmente, ¿no? Efectivamente. Claro. Y luego es verdad que cuando se abrió el hospital, pues es verdad que se abrió con una tecnología punta que era incluso algo mejor de la que yo tenía en el Ramón y Cajal. Antes a lo mejor había una enorme diferencia entre hospitales de Madrid y hospitales provinciales, que yo creo que se ha ido reduciendo e incluso a veces desapareciendo, ¿no? En cardiología hay algunos hospitales como Valladolid, Salamanca, tal, que en fin están al nivel de cualquier buen hospital de Madrid o por delante. Entonces, afortunadamente no era decir, bueno, pues ya me voy a ir a la segunda división B, efectivamente, sino que no, nos permitió, y luego estaba en barbecho todo, como te decía, pasamos de hacer 0 códigos infartos, al primer año hicimos por cerca de 200, entonces fue una revolución en ese sentido, ¿no? Todavía hay que mandarlo todo antes a Toledo, etcétera, etcétera. ¿Dependía de Toledo? Sí, porque en ese momento solo estaba abierta la hemodinámica de Toledo. En esos meses más o menos abrió también la hemodinámica de Albacete, que también estaba en una situación un poco catastrófica, y ya se abrió, y luego mucho después, y en condiciones a lo mejor un poco más de escasez, de Guadalajara y Cuenca, que se abrió hace 3 o 4 años. Ahora ya las 5 provincias, precisamente porque el código infarto te dio un poco a entender que el paciente necesita estar cerca de un centro donde le puedan hacer un cateterismo muy urgente, ¿no? Entonces, Castilla-La Mancha, como es tan enorme, claro, si desde Cuenca te tienes que ir a Albacete, perder hora y media, etcétera, pues puede ser que no lo cuentes. Así es. Bueno, luego has tenido posibilidad, Fernando, de ser ponente, eres autor de muchas comunicaciones, has hecho máster, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que va acorde con tu profesión, te tienes que mantener al día, desgraciadamente desgraciadamente o afortunadamente, ya no lo sé, conforme vas avanzando un poco en tu carrera profesional, pues vas teniendo más opciones de dirección, ¿no? Y de gestión, y bueno, pues los másteres de gestión hoy en día, porque nadie te enseñaba en la carrera a dirigir una sección o a dirigir un servicio, claro, a manejar el material, ¿no? Efectivamente, el día a día, hacer los protocolos, etcétera, es algo muy de gestión que no te lo enseña, ¿no? Entonces siempre el máster es algo obligatorio. Con la apertura de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, que yo creo que también ha sido una maravilla para toda la provincia, pues viene un poco la necesidad de tener también la tesis doctoral, ¿no? Que yo a todo el mundo que quiera hacer una tesis doctoral les recomiendo que la haga de jovencito, porque cuando te pones ya dentro de tu carrera profesional
la tesis es, vamos, media tesis se la debo a mi mujer, que me aguantó un año mientras que la hacía, porque es duro, tienes que dar por la noche, en fin, es mucho trabajo, ¿no? Siempre yo creo que es en la época recién acabado cuando tienes que quitártela de encima, en el buen sentido de la palabra, pero bueno, también el haberla hecho tan tarde, pues te da también un grado de experiencia. Precisamente nosotros decimos sobre el código el bagaje infarto que ya llevas. Sí, y sacamos los datos del código infarto, en el que demostramos, pues efectivamente, cómo había caído la mortalidad prácticamente al 50%, simplemente introduciendo el código infarto en Ciudad Real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que luego te da satisfacciones y que te abre el camino de la universidad, en el cual ya sabes que es, al ser Hospital General Universitario, pues tiene una enorme cantidad de profesores asociados. Precisamente has sido profesor, ¿no? No sé si sigue siendo. Sí. Bueno, lo único que nuestros temas empiezan en enero, y entonces en el primer cuatrimestre estamos más bien de preparación de temario, y es de enero, de hecho es la asignatura que más créditos tiene de la parte clínica, cardiología, que es muy extensa. Entonces empezamos en enero. Estos meses vas preparando y luego a partir de enero hasta julio prácticamente que acaban, ya sí que te tocan clases, etcétera. Afortunadamente somos varios compañeros, porque también la docencia de hoy en día es muy exigente. Claro, pues sí, cada vez más. Y diplomatura en inglés también, ¿no? Para que no eso vaya faltando de nada. También fue un acierto un poco de mis padres y tal, no es una diplomatura que equivale a lo que era la antigua Escuela Oficial de Idiomas, que la hacías en X tiempo, y bueno, en eso eran muy avanzados. Como medio Valdepeñas, yo creo que también todos pasamos por la clase de don Cipriano, al cual le tengo un enorme aprecio, y media provincia yo creo que pasamos por allí, y bueno, media provincia, medio Valdepeñas, y porque entonces el nivel de inglés era muy básico, precisamente mi generación fue la primera que pudo estudiar inglés. El año porque era francés, sí, todo el mundo era francés, no, el inglés no existía. José Castillo, que exactamente, eso es, y en cambio en el colegio tuvimos la suerte de tener a don Juan Sánchez, que se había formado en inglés y tal, pero aún así el nivel de inglés, claro, empezabas en quinto de GB, o sea, fíjate que ahora los chavales prácticamente ya en parvulitos están con el inglés y dando clases en inglés, exacto, bueno, entonces era muy limitado, entonces se quedaba muy corto, ¿no? Y era un poco rollo los martes y los jueves ahí con don Cipriano, pero las clases eran encantadoras, siempre le recuerdo como un profesor extraordinario, muy buen profesor, desgraciadamente también falleció, le tiene relación con él, hubo que ponerle un marcapasos y tal, pero desgraciadamente pues nos dejó, le tengo mucho cariño. Y eso te permitía luego, pues no sé, cuando llegabas a la carrera, que muchas de las cosas las tenías que estudiar en inglés, te dabas cuenta de lo bien que te había venido, ¿no? Entonces, y bueno, pues luego ahora ya, yo creo que el 70 al 80% de los chavales hacen su Erasmus, salen afuera, ya no tienen ese complejo de inferioridad que teníamos yo creo por entonces, de no saber hablar inglés, no poder salir fuera, Europa lo veíamos así como una cosa, una nebulosa, y a mí muy lejano. Exacto, a mí sí que me ayudó en el último año de residencia a poder irme a Estados Unidos durante 3 meses, que es verdad que también fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Bueno, poco a poco. Y actualmente, Fernando, eres el jefe de servicio de cardiología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Desde este verano, bueno, pues tras la jubilación del anterior jefe y hay algún problemilla legal que hubo, pues estoy... Porque tú antes estabas dentro de ese servicio. De sección, pero como jefe de sección. Correcto. Se jubiló el jefe de servicio y ahora desde julio pues estoy con la jefatura de servicio, en la cual pues afortunadamente la hemodinámica yo creo que es un servicio que lleva ya bastante, está muy rodado, ¿no? Pero bueno, te permite, ahora tienes que dedicarte a otras cosas, no solo a la hemodinámica, sino a otras zonas del hospital o de la cardiología que a lo mejor puedan estar un poco más atrasadas, ¿no? Que yo creo que sí que tenemos ahí también terreno para poder mejorar, como hablaba el otro día, pues en el terreno de la rehabilitación cardíaca, de las consultas monotemáticas, de intentar incluir al resto de los cardiólogos de la provincia, Valdepeñas, Alcázar, en una red de cardiólogos, ¿no? Es decir, que también los hospitales comarcales se sientan arropados un poco por tal, aprendes de ellos, ellos aprenden de ti, y bueno, hacer una red que ahora está muy de moda, ¿no? De conocimiento, que creo que también puede ser... Y compartirlo. Efectivamente. Hoy que tenemos esa facilidad de los Zoom, de interconectados a cualquier hora, pues ya no hace falta reunión para acá, reunión para allá, sino que bueno, te conectas en 10 minutos y te pones al día rápidamente. ¿Y qué te dice cuando llega un paciente a Valdepeñero y lo atiendes tú? Bueno, pues en general siempre le da alegría. A veces no se lo digo hasta que acabamos el cateterismo. Sí, pues, yo soy paisano. No se emocione. Claro, o a veces, hombre, hay veces que dicen, oye, ¿está el doctor Lozano por ahí? Algunos, si ya se han enterado, pues siempre alguno pregunta por mí. Desgraciadamente ahora, pues con la facultad y esas otras un poco tareas que tienes, pues no estoy tanto en el quirófano, pero bueno, siempre trato de todos los días, sí, de estar allí un rato, hacer algún paciente y bueno, también dejar un poco de terreno a la generación
que viene muy fuerte detrás de ti y que tiene unas manos buenísimas, son gente muy bien preparada. Muy bien preparada. Pero sí, trato de que se sientan como en su casa, porque yo más. creo que, yo me recuerdo también cuando estaba en el Ramón y Cajal, claro, me llegaban muchos menos pacientes de Valdepeñas, pero alguno me llegaba. Es que allí estuvo también de capellán un sacerdote valdepeñero, Vicente Lola. El que me casó, Ah. no es casualidad. O sea, coincidiste con Gran él amigo mío, sí. Vicente Lola Escolano. Sí. Pues Vicente, tuve el placer de que me casara cuando nos casamos en Ciudad Real y le llamé, oye Vicente, tienes que venir. Que ha sido mi cura toda la vida y tal. Aparte de don Julián, que del cual recuerdo también, tengo preciosos recuerdos, pues Vicente tenía una relación profesional, porque él me llamaba, claro. Y siempre que venía uno de Valdepeñas que ingresaba, oye, que me ha venido no sé cuántos y tal, pásate a verle, que hay que pedir no sé qué prueba. Y bueno, ahí Vicente sí que era un auténtico crack ahí, sí, Ramón y Cajal. Un gran embajador. Sí, bueno, ese tenía ya todo el mundo colocadito, efectivamente, sí. Les daba mucha alegría, ¿no? Estás ahí en un gran hospital, una ciudad que no conoces, y ver que alguien te se te abre el mundo. Exacto, sí, ves el cielo, sí. Entonces, bueno, como es algo que cuesta poco, como digo yo, te van a pagar lo mismo si trabajas a gusto y si echas una mano que si estás todo el día cabreado, bueno, pues claro, en lo posible mejor estar a gusto. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y el vino de Valdepeñas, el aceite, todo eso, lo recomiendas o bueno, estar embajador de estos productos o qué? No, desgraciadamente estoy no te voy a decir de currante, porque tampoco, en fin, pocas veces voy allí a trabajar, pero en el mundo del aceite sí. Tengo a mi primo Manolo Galán, que es mi mentor en el mundo de la agricultura, y entonces él, cuando le compramos precisamente a mis tías un olivar que tenían allí, había una parte que estaba de secano, y dije, digo, Manolo, quiero plantar viña, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Planta olivar. Ahora pistacho. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues con mucho cariño lo plantamos, le hicimos sus pozos. Una anécdota muy graciosa, decía, cuando hicimos los pozos, bueno, era una época en la que no había la crisis gorda, no tenían dinero ni para llevar, ni para la moto, la gasolina, los alguaciles y tal. Y yo me dijo, cuando me iba a hacer el pozo, uno de aquí de Valdepeñas, muy conocido, dice, ¿tienes permisos? Digo, sí, digo, yo he pedido los permisos, me los han dado los 3 años y entonces he hecho el pozo. Dice, bueno, entonces no vienen. Digo, ¿no vienen quién? Dice, los alguaciles. Dice, sí, ya. Dice, porque no, como no tienen dinero para gasolio, dice, solo van cuando el pozo es ilegal, entonces, a ponerte la multa. Dice, pero si no, no vienen. ¿no? Ni aparecen. Exacto, no aparecen porque ya han visto que estás con el permiso, ya le habrán avisado los vecinos de la zona de que estás haciendo un pozo, y dice, rápidamente aparecen. Entonces, bueno, pues lo hemos visto plantar, crecer, en eso mi mujer me ha apoyado muchísimo, porque también era creyente, lo tenemos en ecológico, que yo creo que es una necesidad en la agricultura que viene, y lo hemos cuidado siempre muy bien. Entonces, bueno, mi corazoncito está con el aceite, obviamente el vino, que te voy a decir, yo siempre recuerdo una anécdota del Ramón y Cajal, en las primeras rotaciones que teníamos, nos juntamos, yo era R1, ¿no? Estaba recién llegado, tenía un R4 que era de Peñafiel, y otro que era de Rioja, y entonces todos los días estábamos allí, uno de Rioja, uno de Valdepeñas, bueno, todos los días unas peloteras tremendas. Y entonces, pues a los 3 meses, que eran rotaciones de 3 meses, le dije, digo, vamos a hacer una cata, aquí hacemos una meriendita a las 3 cuando acabemos, pues vosotros traeros un par de vinos y vemos qué es lo que hacemos. Y fue gracioso porque, bueno, uno vino con un Vega Sicilia, otro con un Protos, un no sé qué, yo llevé un par de vinos de Valdepeñas, muy conocidos, que no voy a dar el nombre, y cuando van a abrirlos y tal, digo, espera. Saqué mi rollo de papel albal, le puse el papel albal a la botella y digo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, y digo, pero no sabemos qué estamos tomando. Vamos a bebérnoslo y a ver a quién le gusta. Ciega, ¿no? Efectivamente, Y durante 3 o 4, pues luego ya, en fin, fue gracioso, muy conocido, durante 3 o 4, las 3 o 4 primeras, ganó el vino de Valdepeñas, que se llevaba por delante a los otros, que eran botellas algunas de 70, 80 euros. O sea que siempre me decía, joder, con el de Valdepeñas. Ahora con los vinacos estos tan tremendos que tenemos, ¿no? Que han ganado tantísimos premios, pues da gusto siempre a los compañeros. Tenemos un grupo grande de compañeros de todos los hemodinamistas de España. Digo, si queréis beber el mejor tinto de España, ya sabéis dónde tenéis que venir, ¿no? Ya sabéis que hemos sacado 3 o 4 años seguidos el mejor tinto de España. Pero bueno, dicho eso, que soy defensor a tope del vino de Valdepeñas, mi corazoncito pues con Colival y con la cooperativa y con los aceites, que también la verdad es que es un acierto todo lo que están haciendo, cómo se está haciendo. Precisamente el ecológico Cornicabra, que nosotros parte de lo que fabricamos, pues es el que, bueno, está reconocido. Este año le han vuelto a dar el premio al mejor Cornicabra ecológico del mundo, algo así. En fin, la labor allí de la cooperativa, del presidente y de Consoli, pues es brutal, en eso. Bueno, siempre que vengo, luego es un rollo que te toca las inspecciones, el ecológico, no sé qué, pero en fin, tengo a Manolo, afortunadamente. Manolo, ¿qué tengo que hacer este año? Venga, le echamos abono, sí, ¿no? Que siempre me echa una mano, siempre está dispuesto. Muy bien, Fernando Lozano Ruiz Poveda, pues hemos estado muy a gusto, esperemos que los telespectadores de igual manera.
compartiendo con ellos y contigo sobre todo, Fernando, este perfil valdepeñero que teníamos ya ilusión, no ganas, sino ilusión por realizarlo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Nada, que evocar bueno, algo que más de Valdepeñas. A vuestra disposición. Recordaba antes a tu compañero que tenéis un servicio de cardiología estupendo aquí en Valdepeñas, sois afortunados, los 3 compañeros que trabajan aquí, da gusto con ellos, son buenos, son ágiles, en fin, comparado con otros sitios y tal, en el pobre hospital de Valdepeñas a veces se lleva una fama inmerecida, pero desde luego desde el punto de vista cardiológico, bueno, pues recordarles lo bien que se hacen las cosas y que luego, pues ya cuando son a lo mejor cosas más complejas de operar o de marcapaso y tal, pues acuden enseguida a Ciudad Real, que enseguida tratamos también de atenderles lo antes posible, o sea que en ese sentido que estén preparados. Y bueno, y que, pues como hablábamos el otro día en el Día Mundial del Corazón, que también el paciente tiene que hacer de su parte. No Hombre, vale, estaría no bueno. no vale tener un infarto y a la semana estamos fumando otra vez, ¿no? Yo creo que el avance de la técnica en ese sentido, no sé si nos ha ayudado, porque antes muchos de los infartos acababan con bypasses, ¿no? Como decía un compañero mío, dice, te parten el pecho como a un pollo y te ponen arterias nuevas, ¿no? Pero es que es en realidad, te parten el pecho por el externo y te ponen 3 bypasses. Ahora te dan un pinchacito en la muñeca y a los 2 días o los 3 estás en su casa, y es verdad que a veces yo creo que se pierde el concepto de que es una enfermedad muy grave, claro, efectivamente, la gente dice, bueno, pues yo sigo pues aquí con mi medio paquete al día y tal, análisis. Y ya está. Entonces, bueno, pues yo creo que también hay que cuidarse, ¿no? Hoy en día... Concienciarse. Sí, la gente joven yo creo que lo hace un poquito mejor, en el deporte, en la alimentación, sí. O por lo menos yo en el ámbito que veo a la gente joven ahora que se cuidan bastante, pero bueno, que nunca es tarde para cuidarse, ¿eh? Claro. Tenéis gente muy bien preparada, el otro día vamos a presentar la tesis doctoral de Isabel, que ya sabéis que tiene aquí un centro deportivo que maneja muy bien el tema de la hipertensión, bueno, pues demostrando que el ejercicio físico puede ser una medicina igual de útil y sin efectos secundarios, que otras muchas de las medicinas que tomamos. Efectivamente. O sea que en ese sentido también tenéis esa suerte de que aquí también lo hacen muy bien algunas personas, o sea que bueno, y nada más, y que ponerme a vuestra disposición, que no me tengáis que ver nunca, eso no me si te vemos que sea en fiestas y eso por aquí. Eso dice, si te veo por la calle. Por la calle, fuera del hospital. Eso es. Bueno, Fernando Lozano, querido amigo y paisano, gracias por haber querido sumarte a estos perfiles. A vosotros, gracias a vosotros, ¿no? Creo que, como te decía, no me considero una persona eminente, sino bueno, pues alguien que tiene la suerte de que te gusta tu trabajo, que eso es una suerte hoy en día, y que bueno, que tratas de hacerlo lo mejor posible, efectivamente. Y si lo haces en tu tierra y encima le puedes echar la mano a los paisanos, pues mejor todavía. Ya vamos. Ya, efectivamente. El culmen. Miel sobre hojuelas, que decía el Quijote, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues unas fotos del álbum de fotos. Terminamos este perfil valdepeñero y agradeciendo a Fernando Lozano Ruiz Poveda su presencia y su participación, su afecto y su lealtad con todos sus pacientes. Luis Fernando Díaz Gallego se encargó en este caso pues de todo lo que conlleva el montaje y realización al mismo tiempo de este perfil valdepeñero.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.